Vamos a ir al libro de Mateo. Busque Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer por ahora el versículo 1 solamente. Vamos a ir leyendo. Mateo capítulo 4. Recuerde que la semana pasada venimos hablando en qué tema. Desiertos, ¿sí? Y la semana pasada aprendimos cosas interesantes acerca del desierto. Entendimos que el desierto es un lugar en donde el Espíritu, el mismo Dios, te lleva al desierto. No es que es una obra del diablo. No, estoy atravesando por un desierto, el diablo me tiene aquí. No es el diablo que te tiene en el desierto, es Dios que te conduce al desierto. Y vimos algunas razones por las cuales Dios te conduce al desierto. Si Dios te conduce al desierto para transformar tu corazón, y porque a veces en circunstancias favorables para ti, para mí, no volteamos a ver a Dios, porque creemos que todo marcha bien, porque estamos ganando dinero, tenemos un buen trabajo, tenemos salud y no necesitamos a Dios. Entonces Dios permite que tu vida vaya conducida hacia el desierto, y en el desierto no hay recursos, en el desierto hay frío en la noche, hay calor en el día, no hay agua, no hay alimento, y entonces te toca empezar a depender de Dios. Dios doblega tu altivez también en el desierto y te hace entender que las bendiciones de tu vida provienen de Él y no de lo que por tu propia mano puedas hacer. Todo eso lo aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a seguir en este tema. En el libro de Mateo 4, el versículo 1, dice la palabra del Señor así: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Amén, leamos hasta ahí. Dice la palabra, luego ¿quién? El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces tú puedes decir, oye, pero ¿y por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite que yo vaya al desierto para que el diablo me tiente? Y eso lo vamos a entender hoy. Pero lo que quiero que veas principalmente es que Jesús siempre será nuestro mayor ejemplo del camino que debemos seguir. El otro día he escuchado a un muchacho cantando y había una frase que él decía, si tú te pierdes, solo sigue sobre los pasos de Jesús. Y tan bonito me pareció eso, porque es la realidad. Tú quieres un buen ejemplo de vida, revisa el ejemplo de vida de Jesús. Hay mucha gente que se pierde el foco en su vida espiritual porque no están viendo los pasos de Jesús, están viendo los pasos del hombre. ¿Sí? Hay iglesias que han caído. ¿Por qué? Porque han tenido su mirada puesta en el pastor de la iglesia. Yo en una oportunidad vi cómo un montón de gente comenzó a idolatrar a un hombre. ¿Sí? Y ya prácticamente era más importante un hombre en una iglesia que el Dios que se habla en la iglesia. Y eso es un grave error para la iglesia. Iglesia, siempre en esta casa en Redención Ágape lo diremos. La gloria es para Jesús. Aquí no es más importante el pastor que la presencia de Dios. Y usted no es más importante que la presencia de Dios. Todos somos importantes para Dios, pero la gloria es para Él. Así mantenemos nosotros la sanidad del pueblo de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. Esto pasa luego de que Jesús es bautizado. Si usted lee un poquito más arriba, lo que viene hablando la Biblia, Jesús fue bautizado ¿por quién? Por Juan, ¿verdad? Se abrieron los cielos, ¿sí? En ese momento hermoso, Jesús es bautizado, y luego de que Jesús es bautizado, dice, el Espíritu ahora conduce a Jesús al desierto. El Espíritu conduce a Jesús al desierto porque Jesús tenía un propósito divino del Padre que tenía que cumplir. Y Dios, con el que tiene propósitos, permite que sea conducido al desierto. Es por eso que usted y yo a veces somos conducidos al desierto. Es más, todo cristiano
va a ser conducido al desierto. Pero yo quiero que tú entiendas que esto sucede con los que Dios tiene propósito. Así que si tú estás pasando por un desierto o has atravesado un desierto, alégrate, porque tienes que saber que si el Espíritu te conduce al desierto es porque Dios tiene un propósito grande contigo. Porque Dios mete al desierto a la gente con la que tiene propósitos que va a cumplir. Por eso el Señor te permite estar ahí. Hay gente que se asusta y dice, ay no, Dios mío, pero el desierto, pero ¿por qué a mí? No, alégrate, aunque sea difícil en el momento, alégrate y di, yo estoy atravesando el desierto porque Dios tiene un propósito grande que va a cumplir conmigo, porque así lo hizo con Jesús. Jesús nos marca el camino que tú y yo debemos seguir. Amén. Diga conmigo, entrenamiento y promoción. A ver, el Espíritu Santo y el Señor te entrena, prepara tu corazón para recibir la bendición. Él necesita conducirnos al desierto así como condujo a Jesús, porque necesita que estemos preparados para tomar la bendición que Él ya destinó para nosotros. Mira, yo no sé si tú lo has entendido, pero en el mundo espiritual funciona de esta manera. El Señor ya destinó bendiciones para tu vida. Dios ya conoce tu futuro. Dios sabe lo que va a pasar contigo. Hay bendiciones que ya fueron desatadas en lo sobrenatural, en lo que tú no puedes ver con tus ojos físicos. Ya Dios envió bendiciones para ti, pero tu corazón debe estar preparado para recibir esas bendiciones. Y por eso el Señor te conduce al desierto, porque tu corazón debe estar afinado para que cuando tengas la bendición, tú tengas la humildad de decir, no soy yo, es lo que hace Dios en mí. Por eso el Señor a veces no permite que bendiciones lleguen a ti antes de tiempo. Porque hay gente que si el Señor le da todo lo que pide de inmediato, se van a vanagloriar y van a decir, yo lo conseguí. Yo hago tal cosa. Yo soy muy inteligente. Yo tengo mucho poder. Yo tengo mucho dinero. Yo lo logro. Entonces el Señor te hace pasar por el desierto. Te afina el corazón, te llena de humildad, te muestra que es Él el que te bendice. Y cuando tú sales del desierto, tú puedes salir diciendo, yo no tenía ninguna manera de lograr lo que he logrado, pero tengo un Dios grande y poderoso que me mostró su mano cuando yo estaba en el peor momento de mi vida, en la escasez más grande, en la enfermedad más grande, en la tristeza más grande. Jesús suplió toda mi necesidad. Ahora estamos entendiendo por qué los desiertos, desde alguna perspectiva, o desde la perspectiva de Dios, los desiertos son hermosos también. Dígame usted si el desierto no es hermoso cuando usted lee en la palabra que el pueblo de Israel no tenía que comer y llovió pan del cielo. Dígame usted si no es hermoso que el pueblo tenga sed y el Señor diga, golpeen la roca y de la roca salga agua de vida. Y el otro día escuchaba a un pastor disertando acerca de esto y me parecía aún más lindo saber que todo en la Biblia era sombra de lo que había de venir. Toda la Biblia narra la obra redentora de Jesucristo. Y usted sabe que cuando es golpeada la roca y sale agua, usted sabe que esto representaba que la roca sería golpeada y saldría toda su sangre en amor por nosotros. Lo sabía. La roca fue golpeada en el desierto y brotó agua de la roca. Jesús fue golpeado por nuestras transgresiones y toda su sangre fue derramada por amor a nosotros. Qué lindo, ¿no? Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios, porque usted se da cuenta de cosas lindas que hay ahí que usted no había visto. El que va al desierto con el Señor tiene que saber, escúcheme esto, que sobre él se está moviendo un propósito divino grande. Porque todo el que el Espíritu mete al desierto es porque ha sido elegido con propósitos de Dios. Escúchame.
si tú estás atravesando un desierto en tu vida, tienes que saber que hay un movimiento espiritual sobre tu vida, que hay un movimiento divino a tu alrededor, que algo quiere Dios contigo y por eso te está conduciendo hacia el desierto. Todo con el que Dios quiere algo, Dios lo conduce hacia el desierto para preparar su corazón, pero no para que te mueras en el desierto, sino para que estés listo para tomar la tierra que Él ya prometió para ti. Hay gente que Dios lo ha levantado con propósitos y esos propósitos se van a cumplir, pero luego de que puedas atravesar por el desierto y salir victorioso. Tu destino no es el desierto, tu destino es la gloria de Dios, tu destino es cumplir el propósito de Dios, ser bendecido, pero antes debemos atravesar el desierto. ¿Cuánta gente aquí tiene promesas sobre su vida? Yo no sé tú, pero Dios a mí me ha hablado de muchas maneras. Y Dios me ha dicho cosas que aún no han sucedido. Así como me ha dicho otras muchas que ya han sucedido y están sucediendo. Pero ¿quieres saber algo? El Espíritu nos va a conducir al desierto para afinar los detalles de nuestra vida. Porque cuando tú recibas la bendición, tienes que estar preparado para que tu corazón le dé toda la gloria al Señor. Es por esto que hay gente que a veces se pierde en el camino. Hay gente que dice, y lo he dicho aquí otras veces, Señor, Padre, dame un negocio que genere muchísimo dinero. Y entonces el Señor, sí, la Biblia dice que el Señor bendice al varón de propósito, ¿usted lo ha escuchado? Y la gente comienza con una buena intención, con una buena actitud, Señor, y oran, ábreme la puerta. Entonces viene el Señor y le abre la puerta en su infinita misericordia. Y comienzan a tener el negocio, y comienzan a prosperar, y comienzan a tener dinero, y ahora ya no se congregan. Hermano, ¿y qué le ha pasado que lo he visto ya un mes que no viene a la iglesia? No, hermano, es que el trabajo no me da tiempo. Tengo que atender el negocio. Señor, dame una meta inmensa. El Señor en su infinita misericordia te da, te prospera, te provee, hermano, y no lo he visto alabando al Señor juntos, hermano. Es que tuve que ir a lavar la camioneta el domingo. El único momento que me queda, hermano, trabajo los sábados. Entonces yo el domingo a las 10:30 de la mañana estoy lavando el carro. Entonces lo aspiro, usted sabe. No me da chance, hermano. Pero el Dios que te provee te está esperando. El Dios de la provisión te está esperando. ¿Y sabes por qué sucede esto en el corazón del hombre? Porque muchos no han salido victoriosos del desierto. Porque cuando tú sales victorioso del desierto, tu corazón sale aferrado a Dios, apegado a Dios. Tu corazón sale diciendo, lo primero para mí va a ser el Señor. El negocio no es más grande que el Señor. El carro no es más grande que el Señor, el trabajo no es más grande que el Señor. Mi Dios es más grande que todo y yo le debo todo a Él. Por eso lo primero es alabarle a Él. Por eso cuando me levanto lo primero es gracias, Señor, por este día. Iglesia, nuestro corazón debe estar preparado para las bendiciones de Dios. Por eso no te quejes del desierto. Pasa el desierto y ten presente que Dios está contigo en medio del desierto. Mira que está a tu lado, Dios está contigo en medio del desierto. Leamos el versículo 2 del capítulo 4. Dice la palabra, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos ayunan aquí? Muy pocos. Y eso que ahora, antes la gente decía que ayunar era malo y toda la cosa. Ahora de hecho es hasta moda, ¿sí? El ayuno intermitente. Ahorita empieza, ¿sí?, la fiebre del ayuno intermitente para el 24 de diciembre. ¿Ya? Ahorita empieza la gente a comprar la ropa y dice ayuno intermitente, hermano, para que me pueda entrar este vestidito de aquí al 24. ¿Sí? Creo que todavía tienen chance. Si arranca fuerte todavía tienen chance. Pero escúcheme,
La iglesia tiene que ayunar. La iglesia tiene que ayunar. Ay, no, es que yo no puedo, pastor. Yo no puedo, a mí me da un dolor de cabeza terrible, terrible. Yo de verdad no puedo. Claro, si usted sigue diciendo que usted no puede, usted nunca va a poder. Pero usted ha podido cosas. Si usted le hacen un examen médico y le dice que usted tiene que ir en ayuna, y usted lo hacen esperar en esa sala hasta las 12 del mediodía, usted espera por el examen del médico, porque le tiene respeto al médico, porque necesita el examen, y usted se va a su casa y no se muere. Pero en el ayuno para Dios sí se muere. No, pastor, ahí sí me muero. Usted no se muere por eso. Nosotros pronto vamos a arrancar ayunos congregacionales. Y yo quiero que todos estén ahí. Una iglesia que ayuna y ora es una iglesia poderosa. Y nosotros vamos en vía de transformación por el Señor para hacer una iglesia cada vez más poderosa. Aparte que el ayuno le va a caer bien. No mire hacia los lados ahora. Mire solo hacia acá. ¿Sí? La gente empieza a ver a los más gorditos. Escúchame, dice que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Y luego tuvo hambre. Y yo quiero decirte que el enemigo se aprovecha de la necesidad del hombre para tentarlo. Fíjate que más adelante, ahorita lo vamos a leer, dice que el enemigo, el tentador, se le acerca al Señor. Justo después que la Biblia dice que ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. El enemigo siempre va a buscar aprovecharse de la necesidad tuya para ponerte la tentación. ¿Sí? Se le acercó cuando tuvo hambre porque dijo, hay una necesidad, yo tengo algo que ofrecerle. Así pasa en tu vida y en la mía también. Las necesidades que nosotros tenemos, el enemigo se acerca para ofrecerte una solución a esa necesidad. Por eso hay gente que termina robando, porque tienen necesidad de dinero. Tienen alguna necesidad, no han podido conseguir esto, y de repente ven ese dinero ahí, y el enemigo se te acerca a tentarte. Pero toma el dinero, pero tú lo necesitas, pero es por un fin bueno. Pero esa gente tiene mucho. Y la gente termina cayendo en la tentación. ¿Pero por qué surgió la tentación? En base a la necesidad del hombre. ¿Sí? Ahora, dice la palabra. Vamos a Filipenses 4:19. O para yo no moverme aquí en Mateo, el que tenga Filipenses 4:19, léalo, por favor. Mi Dios suplirá ¿qué? Todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las riquezas de nuestro Señor? Todo, porque Dios es dueño de todo. Dios hizo el universo y todo lo que existe, entonces tu Dios tiene todo. Por eso nosotros debemos conocer la palabra. Fíjate que entonces tú lees Filipenses 4:19 y tú puedes decir, mi Dios suplirá toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Entonces cuando el tentador viene a tu vida y te dice, oye, róbate ese dinero porque tú lo necesitas, tú puedes decir, aléjate de mí, Satanás, mi Dios suplirá toda mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Yo no necesito ese dinero mal habido que tú me estás ofreciendo, yo solo necesito seguir confiando en mi Dios y Él me proveerá el dinero que yo necesito. De algún lado saldrá, pero Dios me lo dará. Apúntese este versículo usted en su mente y en su corazón para cuando el enemigo venga a tentarlo, porque el enemigo va a venir a tentarte con respecto a tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad actualmente? Piensa cuál es tu necesidad actualmente, porque por ahí, te estoy avisando, por ahí va a venir el enemigo. Ahí va a llegar a tentarte conforme a la necesidad de tu corazón. Y si tú no estás aferrado a la palabra y no conoces Filipenses 4:19, tú no vas a decir nada y el enemigo va a ser más fuerte contra ti en la tentación. Pero si tú conoces la palabra, tú le vas a decir, epa, diablo, mi Dios suplirá
todas mis necesidades. No necesito lo tuyo. Dios ya tiene algo para mí. Por eso una recomendación para toda la iglesia, para todos ustedes. Hablen sobre sus necesidades. A veces hay personas que están pasando una necesidad muy fuerte y no están diciendo nada. Puede ser una necesidad económica. Miren, nosotros estamos aquí todos sentaditos, pero de repente puede haber una persona que tiene tantas deudas y tantas situaciones que está pasando necesidad aquí, en este país. Y tú dices, no, aquí en este país nadie pasa necesidad. Pues sí, hay gente que pasa necesidad. Y hay gente que por vergüenza, sí, o por no molestar, no dice nada. Y el diablo va a venir a tentarlo conforme a su necesidad. El diablo va a venir a tentarte conforme a lo que tú estés necesitando. ¿Por qué hay gente que se destruye en las familias? ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir. Hay gente que a veces tiene la necesidad de sentirse querido porque no se están sintiendo queridos ni tomados en cuenta. Pero no lo dicen. No se habla de ese tema, se van guardando, se van guardando. ¿Y qué pasa? Entonces llega otra persona usada por el diablo. ¿Usted sabe que el diablo envía gente? ¿Usted sabe que el diablo envía gente? Vaya y lea Sansón, la historia de Sansón. Lea Jueces. Y dése cuenta que Sansón al final terminó cayendo por la segunda mujer que el diablo envió. Enviadas del diablo. Literal, así como Dios envía gente, el diablo envía gente y la pone a tu alrededor para hacer que tu fe se caiga, para hacer que tu vida espiritual se muera, para llenarte de cosas malas en tu mente, para llenar tu corazón de sentimientos extraños, para que comiences a no depender de Dios. El diablo pone gente cerca de ti para que tú te alejes de Dios. Y tú tienes que detectar qué gente está llegando a tu vida y no es precisamente. No todo el que llega a tu vida es amigo tuyo. No todo el que se acerca a ti y te echa un cuento es amigo tuyo. Y los cristianos debemos estar alertas con esto. Ojo con quién hablas. A veces somos muy rápidos de lengua. Usted se sienta con una persona y le dice, no, usted sabe que yo estoy mal en mi casa, mi marido es tal cosa, Dios mío, ese hombre, Señor, y usted dice, no, mi amigo me está escuchando, mi amiga me está escuchando. Después usted comienza a ver que ahora todo el mundo sabe cómo es su marido. Y usted dice, como que mi amigo no era tan amigo, como que mi amiga no era tan amiga. Ahora todo el mundo sabe mi intimidad. No hable sus cosas con todo el mundo. Porque no todo el mundo es usado por Dios para ayudarlo. Mas sin embargo, usted tiene que expresar sus necesidades. Tanto mujeres como hombres. Y doy esta recomendación para los esposos y esposas. ¿Sí? Puede pasar que en un momento de repente usted como mujer se esté sintiendo mal por alguna razón y no lo comente. Y el enemigo envía a una persona, ¿sí?, que empieza a hacerla sentir querida, que empieza a hacerla sentir que usted sí es tomada en cuenta, ¿sí? Porque el enemigo sabe cuál es tu necesidad y tú dices, oh, alguien está supliendo la necesidad que yo tengo. Pero tal vez si tú hablaras en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, él o ella se enterarían de cómo tú te estás sintiendo y entre los dos tratarían de solventar esa situación, y si es de poner más de una parte o de otra parte, hacerlo, y tu familia puede seguir funcionando. El diablo trabaja en la oscuridad. El enemigo trabaja en la oscuridad. ¿Usted sabía? Él es el rey de las tinieblas. Por eso, cuando nuestras necesidades están ocultas, el diablo se echa de las necesidades. Por eso es mejor exponerlas a la luz para que Cristo pueda hacer algo en nuestras necesidades. Habla sobre tus necesidades con tu familia, con tus hermanos en Cristo, con gente que te pueda ayudar. No te quedes callado, porque el diablo va a venir a tentarte ahí en tu necesidad. ¿Estamos entendiendo?
versículos 3 y 4 del mismo capítulo 4 de Mateo. Dice la palabra: el tentador se le acercó y le propuso. Qué osado es el enemigo, ¿no? El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hermanos, el enemigo es atrevido. El enemigo es atrevido. Por eso usted no se sorprenda cuando el diablo viene a tratar de zarandearlo a usted, porque vino a tratar de zarandear a Jesús. ¿Usted sabe lo que iba a venir a tratar de hacer caer a Jesús? Que conocía los pensamientos del hombre. Jesús, Dios mismo encarnado. Ahora, ¿qué el diablo no va a querer venir a hacer con usted? Si lo intentó con Jesús. Dice que se le acerca y le propone: manda que estas piedras se conviertan en pan. Y parece bonito, ¿no? Porque tú te pones a ver y dices: oh, pero no tenía nada de malo. Porque si el Señor iba a hacer tantos milagros, bueno, Él podía comenzar a demostrar que era Dios y convertir las piedras en pan. Sí, pero el Señor no obedecía órdenes del enemigo. El Señor obedecía solo la orden de la voluntad del Padre. Y Él estaba esperando la voluntad del Padre sobre su vida y su momento. Tú no puedes ir obedeciendo todo lo que la gente te dice por el camino. Espérate a que el Señor te indique cuál es tu momento y cuándo debes hacer las cosas. Porque si te apresuras a hacer lo que todo el mundo te está diciendo, vas a caer en tentación y tu bendición va a ser arrebatada por el enemigo. Espera tu momento. Espera tu tiempo. ¿Quién sabe que Dios tiene un tiempo para todo? Dios tiene un tiempo para todo. Hey, yo no sé si ustedes se dan cuenta aquí en estos versículos, pero ¿con qué le responde Jesús al enemigo? Diga. ¿Con qué le respondemos tú y yo al enemigo? Cuando estás en una situación bien fuerte, ¿cómo respondes? ¿Respondes con la palabra? Nosotros tenemos que ser sinceros. Hermano, aquí no estamos en un lugar donde usted viene solo a tener una apariencia y a decir, sabe, unas cosas y usted sale de aquí. No. Eso aquí no es lo importante. Es más, si usted viene aquí a eso, usted viene a perder el tiempo. ¿Sí? Como cuando se acuerda solo de Jesús en Semana Santa. La gente cree que queda santificado todo el año. Tonterías. Usted viene aquí a entender lo que Dios quiere con su vida y tenemos que ser sinceros. Cuando estamos en las situaciones complicadas, ¿qué estamos respondiendo? Cuando usted lo insultan, ¿qué responde de vuelta? Cuando el enemigo lo tienta, ¿qué está usted respondiendo? Cuando usted le dicen 4 groserías, ¿qué está usted respondiendo? No, hermano, pero es que hay que ser manso, pero no menso. ¿Sí? Tercera de Jericó. ¿Sí? Entonces se nos olvida lo que está diciendo Laura. El Señor dice: cuando le den en una mejilla, pongan la otra. Qué complicado, ¿no? ¿A quién se le hace difícil? A ver, por lo general es solo a mí, pero yo levanto la mano, ¿eh? Óigame, qué difícil es ponerle otra mejilla, ¿verdad? Qué difícil es que alguien te diga una cosa bien fea y tú no es. Tú saber que tienes la capacidad humana de poder decirle también muchas cosas, pero no hacerlo. ¿Quiénes lo han logrado? Yo le doy gracias a Dios porque de un tiempo para acá el Señor ha tratado tan fuerte que lo he logrado. Quedarme callado en cosas que yo antes no me quedaba callado. Pasar los insultos por alto y decir: Dios tiene algo más grande para mí que ese insulto. Eso no vale la pena. Amén. Dominio propio que hablábamos la vez pasada. Para los que lo están logrando, los felicito. Y los que no, la clave de todo está en hablar por la palabra del Señor. Escúchame. Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad?
¿Qué hizo Jesús cuando el diablo se le acercó? Léalo, mire. Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Si usted no sabe qué decir, diga la palabra. Ay, hermano, es que en ese momento yo no sé qué decir. Pues diga la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted se siente débil y usted siente que no puede, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el enemigo venga y le diga, mira, tú no vas a poder, mira, tú eres tal cosa, mira, tú Satanás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el enemigo va a tener que huir de tu vida. Pero es lo importante de que hay que conocer la Biblia. No se deje llevar por el que lee la Biblia se vuelve loco, dice la gente. Y yo conozco un poco de gente loca que no lee la Biblia. ¿Y cómo se volvieron locos? Entonces yo prefiero volverme loco leyendo la Biblia, pues. ¿Me estás entendiendo? Pues yo no sé si usted los conoce, pero yo conozco gente loca que no lee la Biblia. Entonces que yo me vuelvo loco leyendo la palabra. Bueno, estamos en igualdad de locura, pero mi locura tiene un fin eterno. Mi locura me va a llevar a la gloria del Señor un día, le voy a ver la cara, la tuya no. Iglesia, cuando el Señor nos permita irnos a nuestro nuevo local, nosotros vamos a tener estudios bíblicos para toda la iglesia. Usted tiene que conocer lo que dice la palabra del Señor. Ya basta de ser cristianos de 20 y 30 años y usted dice que no predica porque no sabe predicar. Porque no sabe lo que dice la Biblia. Alguien le hace una pregunta, óyeme, mira, ¿qué es el ayuno? No, yo no sé. Te voy a dar el número del pastor. ¿Y tú eres cristiano? Sí. ¿Cuánto? 30 años. ¿Usted no sabe lo que es el ayuno? Óyeme, yo no te estoy aquí. Ay, el pastor me juzgó, porque ahora todo es juzgar. Ese pastor no me gusta porque él me juzga. Si usted cree que eso es juzgar, bueno, tómelo por ese lado. Pero yo solo le estoy diciendo, iglesia, los cristianos tenemos que conocer lo que dice la palabra de Cristo. Y la única manera de que pueda resistir al diablo es mediante la palabra de Cristo. Por eso lee la Biblia. Lee la Biblia. Léete un versículo, léete un capítulo, léete una historia y tú vas a tener la herramienta para poder resistir al enemigo. Jesús podía decir 1.000.000 de cosas porque Jesús lo sabe todo. Sin embargo, Él se aferró a la palabra de su Padre porque sabe que la palabra de Dios es la única que tiene poder para hacer huir al diablo. El diablo no se va a ir porque usted decrete una cosa al aire. El diablo no se va a ir porque usted lea cualquier otro libro. El diablo no se va a ir porque usted se haga más fuerte humanamente. El diablo solo huye mediante el poder de la palabra de Dios. Técnica, secreto, punto esencial para la iglesia en las situaciones fuertes de su vida y en todo momento. Hable la palabra. Comienza a memorizarse versículos. Comienza a saber versículos. La palabra de Dios dice en tal versículo esto. Yo hubo un momento de mi vida que pasé por una situación bien fuerte. Fueron como 1 o 2 semanas que me pasó algo extrañísimo, ¿sí? En la psicología, ¿sí? De hecho todavía creo que yo no había terminado la carrera. Esto se llama aplanamiento afectivo. El aplanamiento afectivo es un rasgo, ¿sí? Un rasgo psicológico de algunos trastornos. Déjeme decirle que en psicología se dice que todos nosotros tenemos rasgos de trastornos. Eso no significa que tengas un trastorno, sino que tenemos algunos rasgos. Por ejemplo, hay gente que es medio obsesiva, ¿sí? Eso es un rasgo, no significa que tú estés enfermo mentalmente, pero tienes un rasgo, ¿sí? En ese momento a mí me pasó algo bien loco, ¿sí? Y aparte el enemigo se aprovechó de eso. Y yo tuve un episodio como de aplanamiento afectivo en el cual se lo puedo explicar solo de esta manera. Es como que si te sacan tu emoción, tus sentimientos, todo de adentro, y tú quedas muy vacío y casi no puedes sentir nada. Nada te alegra, nada. Es como que estás como el carro en neutro, donde te empujen tú vas, ¿sí? Es rarísimo, y yo se lo puedo decir de la boca para afuera, pero sentirlo es diferente. Y yo recuerdo que hablé con mi papá y le dije, oye papá, me siento
no sé lo que me pasa, estoy muy mal, sí sé que estoy muy mal, pero no entiendo qué me pasa. Y recuerdo que él habló conmigo y me dio ese versículo, me dijo, hijo, la Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él tendrá que huir de nuestras vidas. Así que dijo, vamos a someternos a Dios, ahorita vamos a orar, tú te vas a someter a Dios, tienes que resistir, va a ser duro este momento, pero tienes que resistir, hijo, y el diablo se va a ir. Todo va a pasar, papá, el diablo se va a ir, en serio, créelo. Y yo me metí ese versículo en mi corazón y de ahí en adelante decía, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo tiene que ir. Le decía al diablo, tú te tienes que ir de mi vida, tú me tienes que dejar, en el nombre de Jesús, así no sienta, yo resisto, me someto a Dios, oro. El diablo se fue y más nunca volvió, a mi vida con eso, ¿sí? Porque el diablo tiene que huir cuando hablas la palabra del Señor. Dile al que está a tu lado, habla la palabra del Señor. Y por último, habían aquí unos 4 puntos más, pero ya no va a dar chance, vamos a administrar la Santa Cena. Por último, quiero decirte, ahí mismo en ese versículo 3 y 4, y dense cuenta cómo la palabra de Dios es tan bonita y es tan amplia que, hermanos, hemos hablado en 4 versículos, ¿sí? En 4 versículos el Señor nos enseña tantas cosas, amén. Ahora, yo no sé usted, pero es poderoso cuando Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Yo no sé hasta dónde el Espíritu te ha revelado a ti esta palabra, pero cuando yo leía esto y lo analizaba, yo decía, Dios, es tremendo las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús parecían tan simples, pero tenían un significado tan profundo, que si tú tienes revelación del Espíritu, tú logras entender la magnitud de lo que Jesús le está soltando al diablo en ese momento. ¿Cómo el diablo no va a huir? El diablo le dice, tienes hambre, convierte estas piedras en pan y vas a ser saciado. Y el Señor le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Mucha gente lo toma como que, ay, sí, bueno, entonces yo tengo hambre, entonces voy a leer la Biblia. Se me quitó el hambre, ¿sí? ¿Sí o no? Hay gente que lo ve así, ay, sí, pero ¿cómo es eso? O sea, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo tengo que, cuando tenga hambre, leo la Biblia. Bueno, inténtelo también, cuando tenga hambre, lee la Biblia, así encuentre una manera de llegar mejor a diciembre. Pero escúchame, Jesús está diciendo algo más grande que eso. Jesús está diciéndole al diablo, mira, diablo, yo sé lo que dice la palabra del Señor. Yo no necesito que tú vengas a suplirme nada a mí. Yo no necesito que tú vengas a traerme pan a mí. Yo no necesito que tú vengas a darme órdenes a mí. Yo no necesito que tú vengas a decirme lo que yo tengo que hacer, porque el único que me dice lo que yo tengo que hacer es mi Padre Celestial. Y su palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Lo que quiere decir que si yo tengo hambre, yo no necesito tu pan. Dios suplirá mi necesidad. Él me dará el pan que yo necesito. Él me dará la comida que yo necesito. Si yo no tengo ropa, yo no necesito la tuya, yo necesito lo que Dios me da. La palabra dice que Él suplirá toda mi necesidad. Óyeme, Jesús le dice al diablo, la palabra de mi Padre dice que nada me va a faltar a mí, que no de pan vive el hombre, no solo de ese pan físico, no de su palabra. Y ahora yo te pregunto a ti, iglesia, ¿qué dice su palabra? ¿Qué dice su palabra? Que Él nos suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
¿Qué dice su palabra? Que tú eres un escogido. ¿Qué dice su palabra? Que tú eres un redimido. ¿Qué dice su palabra? Que tú eres santo. ¿Qué dice? Que Él vino a darte vida en abundancia. Que Él vino a pasarte de la tristeza a la alegría. Que Él vino a pasarte del lamento al baile. Que Él vino a hacerte una mejor persona. Que Él vino a salvarte. Entonces cuando tú entiendes esta palabra, tú dices, claro, Jesús le estaba diciendo, eso que tú traes es solo una ilusión. Yo confío en la palabra de mi Padre, porque la palabra de Dios dice todo lo que necesita mi vida. Esa es la manera de enfrentar al diablo que tú y yo tenemos que tener. Cuando venga la tentación, tú tienes que enfrentar al diablo de esa manera. La palabra de Dios dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios. Y mi Dios dice en su palabra tal, tal, tal y tal cosa. ¿Si nota la diferencia? Enfrente al diablo así, y usted estará testificando aquí en esta iglesia de las grandes cosas que hace Dios con usted. Comienza a enfrentar al diablo de esa manera, y usted estará testificando de eso. Ahora entendemos por qué el Espíritu nos conduce al desierto. Porque solo en el desierto se aprenden este tipo de cosas. Porque solo en la necesidad se aprenden este tipo de cosas. Porque el Espíritu le brindó a Jesús la oportunidad de reprender al diablo y hacernos entender a nosotros que si Cristo venció la tentación y la necesidad humana, la iglesia y los redimidos pueden vencer al diablo y a la tentación, porque nosotros hemos vencido juntamente con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Denle un aplauso a Él si usted entiende esta palabra. El que se siente derrotado, deje de andar viviendo así. Dios no lo llamó a eso. Dios no lo llamó a eso. Iglesia, nosotros debemos ser la gente que levante a otros con el poder del Espíritu Santo. Que cuando la gente hable de usted, diga, esa persona a mí me llena de alegría. Esa persona dice cosas que te levantan, que te animan. Esa persona cuando abre su boca y te dice, mira, tranquilo, todo va a estar bien. Yo estaba pasando un problema muy fuerte y esa persona vino y, ¿sabes?, me dio un abrazo y me dijo, yo voy a orar por ti y todo cambió en mi vida. ¿Usted no quiere que esos sean los testimonios de la gente acerca de usted? Pues hay que comenzar a vivir de esta manera. Los hijos de Dios se conocen por sus frutos, no por lo que dicen, sino por sus frutos. Y los frutos de tu testimonio tienen que reflejarse. Ojo, hay gente que no te va a querer. Y hay gente que va a hablar mentiras también sobre ti. Pero hay gente que va a ser transformada por medio del Espíritu Santo a través de tu testimonio. Iglesia, por esto Dios nos lleva al desierto. No rechaces los desiertos, porque en el desierto Dios te va a enseñar cosas profundas para tu vida y vas a salir de ahí victorioso. El enemigo tuvo que huir. Leamos solo desde el versículo 9 hasta el 11. O a ver, quedamos en el versículo 4. Vamos a leerlo todo hasta el 11, desde el 5 hasta el 11, sin detenernos. Dice la palabra así. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ahora el diablo cita la Biblia, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Fíjese, por esto, rapidito, no sirve de nada andarle dejando el Salmo 91 al diablo en la sala. El diablo se conoce la palabra. Se la citó al Señor Jesús. Él. Ok. 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Siempre por la palabra. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. 8. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirlo. Cuando Jesús se salió de la palabra, usted y yo sigamos los pasos de Jesús.
no se salga de la palabra. Hermano, es que a mí me parece que yo no estoy de acuerdo. Yo he escuchado gente, hermano, yo no estoy de acuerdo con la Biblia en este aspecto. Bueno, hermano, lo lamento por usted, pero el que está equivocado es usted. Hermano, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué la Biblia? Hermano, entienda, Dios es soberano. Dios es más inteligente que usted. No caiga en la tontería de empezar a renegar contra la palabra del Señor. No se salga de la palabra de Dios por sus sentimientos. Si la palabra dice A, usted diga A, porque esa A lo va a bendecir a usted más que lo que usted puede hacer por fuera. Amén. Ahora, dése cuenta algo. El diablo siempre tentó a Jesús las 2 veces siguientes. Se da cuenta que lo intentó tentar en lugares altos. Lo puso en lo alto del templo y luego lo puso en una montaña muy alta. Usted sabe que ese ha sido el plan del diablo siempre: hacerle creer a la humanidad que Él es el Altísimo. Por eso Él te engaña y te hace una ilusión de que Él tiene el poder de controlar las cosas y Él puede bendecirte, pero solo es un espejismo del diablo. El diablo en el fondo lo que quiere es destruirte y te engaña. El diablo siempre ha querido robarle la gloria a Dios, por eso llevó a Jesús a lo alto, pero el único Altísimo es Jehová. Jehová Dios Todopoderoso, nadie como Él. Amén. Y así es como el enemigo tendrá que huir de nuestras vidas, como pasó con Jesús, hablando por la palabra. Todo esto lo aprendemos en nuestros desiertos. Por eso el desierto es hermoso, viéndolo desde la perspectiva correcta. Luego de esto, Jesús salió del desierto a predicar, a empezar a sanar. Empezaron a manifestarse milagros por todos lados. Dice que si los milagros de Jesús se escribieran, no habrían libros. Imagínate si los apóstoles sanaban con la sombra. Imagínate cómo sanaba Jesús. Yo estoy seguro que Jesús llegaba a un lugar y comenzaba a sanarse gente dentro de las casas y no sabían por qué se estaban sanando, pero era porque la gloria de Dios había llegado a un lugar. Cuando la gloria de Dios llega a un lugar, tiembla ese lugar a donde llega. Tiembla la tierra cuando la presencia de Dios llega a un lugar. Por eso llenémonos de la presencia de Dios y cosas grandes van a empezar a pasar en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas. El río de Dios tiene que fluir en nosotros, en esta iglesia, en este pueblo, en esta ciudad. Cosas grandes tienen que pasar. Y yo le digo a la iglesia, el Señor nos ha permitido atravesar un desierto y hubo un momento muy fuerte de este desierto que muchos de los que estamos acá reunidos lo vivimos. Hubo guerra, ataque, hubo sequedad espiritual, trabajo de hechicería contra la iglesia, pero yo sabía que Dios nos estaba permitiendo pasar por ese desierto por una razón, y ahora lo veo, porque lo que venía para esta iglesia era grande, y lo que viene de aquí en adelante será más grande y más glorioso, porque nuestro Dios lo ha decidido así. Cosas grandes están por venir, cosas grandes están por venir. Colócate de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo, vamos. Levanten sus manos al cielo. Yo te digo que cosas grandes están por venir de parte de Dios. Hay manifestaciones del Espíritu Santo que se van a comenzar a dar en tu vida. Óyeme, hay gente que el Señor, el Espíritu Santo, está revolviendo su corazón. Lo que antes no tenían ganas de hacer, ahora tienen ganas de hacer. Hay gente que tiene un sentir dentro de ellos de buscar al Señor, de decir: Señor, quiero buscarte, quiero hablar contigo, quiero que me enseñes. El Señor ha destinado bendiciones para nosotros en lo espiritual. En el reino celeste hay bendiciones que fueron enviadas ya para este pueblo. El enemigo va a intentar retrasarlas, haciéndote caer en la tentación. Pero yo te digo esta mañana: sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y el diablo va a tener que huir de nuestras vidas.
Yo te digo, iglesia, comienza a pelearle al diablo tu bendición por la palabra. Comienza a pelearle tu familia por la palabra. Cuando el enemigo te diga tu familia se va a destruir, tu matrimonio se va a destruir, tú di, la palabra de Dios dice que Él suplirá toda mi necesidad. La palabra de Dios dice que Él es quien me defiende. Yo te digo de parte del Señor esta mañana que un mover más poderoso del Espíritu Santo se va a comenzar a mover en esta iglesia. Escucha lo que dice el Señor ahora. Lo que han vivido hasta el momento, lo que han vivido y han experimentado hasta el momento, el proceso que han transcurrido, solo ha sido el entrenamiento para lo que yo les voy a dar. Han estado entrenándose para lo que yo les tengo. El Señor le dice a esta iglesia: prepárense, sigan afinando su corazón, porque ha llegado el momento que esta iglesia salga victoriosa del desierto. Y la bendición que tengo para ustedes es grande. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Afina nuestro corazón, Señor. Afina nuestro corazón, Jesús. Queremos estar listos. Queremos estar listos, Señor. Padre, yo te pido que fortalezcas a mis hermanos que están atravesando el desierto ahora mismo. Señor, yo reprendo al diablo. Yo reprendo al diablo que se está queriendo aprovechar de la necesidad de mis hermanos, de mis hermanas. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Lo hago huir. Lo hago huir a través de la oración. Y porque dice la palabra que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia. Porque dice la palabra que si nos sometemos a Dios y resistimos, el diablo tiene que huir. Porque dice la palabra que tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, que nadie tiene más poder que tú y que los demonios huyen en tu nombre. Tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así que yo, en el nombre de Jesús, por esas señales declaro que los demonios huyen de este lugar, que la opresión se va, que el engaño se va, que la confusión se va, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Gracias, Señor Jesucristo. Yo te pido que sigas tratando con el corazón de cada quien. Que conforme a tu voluntad les hables. Háblales. Háblales mediante sus sueños. Háblales en visiones. En los últimos días tú dijiste que nuestros jóvenes profetizarían. Que los niños hablarían. Que habrían visiones y señales. Háblanos. Muéstranos, dirígenos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios.